El Gobierno vasco otorga credibilidad a esta posibilidad de desarme final. Que lo haga y de paso que se disuelva. Nayad, the FBI is investigating. Nunca podía comer pan. Hoy compré estos pancitos, gracias a Dios. Bienvenidos a la edición internacional de Noticiero de la Televisión Pública. Como todos los sábados vamos a estar hasta las 14 compartiendo con ustedes qué cosas pasaron en el mundo, desde Buenos Aires y para todo el país, en una semana en la que efectivamente pasaron muchas cosas. Hoy se cumplen 60 años de la firma del Tratado de Roma. Es el tratado que da inicio a la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea. Están en este momento reunidos en Roma los principales líderes de la Unión Europea para firmar una declaración reafirmando los principios de la Unidad Europea. En un ratito vamos a estar hablando de este bloque, de este conjunto de países que funcionó como un faro para los procesos de integración en el mundo durante mucho tiempo y que hoy, además de ser un faro, tambalea y por momentos hasta cruje. Y Venezuela se encuentra en una prolongada crisis. Ahora la escasez de pan, de medicamentos y también de combustibles, los que ponen al gobierno de Nicolás Maduro nuevamente en uno de sus peores momentos. Aquí en el Noticiero Internacional se lo contamos después de la pausa. Y la habitual estabilidad política de Japón se vio alterada por un escándalo de tráfico de influencias que afecta al primer ministro Shinzo Abe y a su esposa. Vamos a ver de qué se trata esto y qué grado de peligro para la estabilidad del gobierno de Japón puede traer esto, justamente cuando parecía que Japón dejaba atrás el estancamiento y empezaba a una recuperación económica lenta, pero por lo menos constante. Esto lo vamos a ver en un informe en este mismo programa. La organización separatista vasca ETA se dispone a entregar las armas. Será el 8 de abril, un paso definitivo hacia la paz, después de casi 60 años de violencia. Y el terror otra vez golpeó a las puertas de Europa. Lo vimos todos estuvimos en la tarde del miércoles viendo qué era lo que estaba ocurriendo. No había claridad en relación a lo que ocurría en el corazón de Londres, en este caso, en el puente de Westminster, que ahí estamos viendo, a las puertas del Parlamento británico. La primera ministra Theresa May estaba en ese momento en el Parlamento, se temía por su vida, se la llevaron en ese instante. Los muertos terminaron siendo 5 si contamos también al atacante. Algo que sorprendió terminó siendo el origen del atacante, que en realidad tiene que ver con que se trató de un atacante británico, de origen británico, sin raíces, por lo menos conocidas, de tipo musulmán, si bien él mismo se había radicalizado a partir de un viaje que había hecho a Arabia Saudita. ¿Sí, Jorge? Es un individuo nacido en el Reino Unido cuya radicalización era conocida por el MI5, es decir, aquellos que investigan crímenes dentro del Reino Unido, pero evidentemente era imposible seguirlo porque en los últimos tiempos no había cometido ningún delito, era una persona aparentemente normal, tenía un prontuario por delitos comunes. Algo de violencia, digamos, pero que no estaba vinculada en este caso a este tipo de violencia, sino como a hechos más bien de violencia cotidiana, digamos. Nada podía prever o nada podía dar sospechas sobre la posibilidad de que este hombre cometiera el crimen que cometió y menos aún con esa figuración pública en Londres ya sacudida por atentados, estamos hablando de 2005, y por amenazas de atentados durante todo. En este caso, comentemos, digamos, precisemos que él lo que hizo fue, una vez más, echó mano del recurso del auto, digamos, de una combi con la que atropelló a la gente ahí en el puente. Cuando se bajó estaba con 2 cuchillos, apuñaló a uno de los policías que custodiaba el Parlamento, ese policía murió, él también murió luego en el hospital por las heridas que le infligió la policía, ¿no? 40 personas fueron las afectadas finalmente, resultaron heridas todas ellas, de ellas 28 continúan hospitalizadas en este momento y Londres evidentemente sigue vallado frente a la posibilidad de esta espiral de violencia que se trasladó el mismo día a Amberes, el mismo día en el que se cumplía un año justamente de los atentados en Bélgica. Si les parece, vemos la palabra de algunos de los protagonistas de este episodio y después analizamos el hecho.
Walking across the bridge, I just passed a group of there was I think sort of Chinese tourists doing sort of selfies with Big Ben, and just talking about what we had planned for the next 2 days in London, and then I heard a big sort of crunch. It sounded like a car crash, but then almost that crunch of a wheel on a curb. Then I saw the vehicle mount the curb, and it was coming out so quickly. I saw some people be hit in front of me. James, who I was with, he sort of shouted, "Get out of the way!" I think, it happened so quickly. And I jumped to the left into the road. I think one of the guys that had been hit, unfortunately, came past me. And then looked around me in shock because I could, see bodies and people, and it was all, real shock. Well, I was in a taxi driving over the Westminster Bridge from the Westminster side to the south side, so the car must have passed us, but I didn't see him. I was doing my email on my smartphone and talking to my fellow passenger, but we heard what sounded like metal on metal, and we assumed it was a collision. But then we looked outside, and I saw one person down, then another. I whipped up my phone out of an old journalistic habit, and I saw 5 people in all down on the tarmac and on the pavement, and then I understood that it must have been deliberate. Yesterday, an act of terrorism tried to silence our democracy. But today we meet as normal, as generations have done before us and as future generations will continue to do, to deliver a simple message: we are not afraid. A terrorist came to the place where people of all nationalities and cultures gather to celebrate what it means to be free. And he took out his rage indiscriminately against innocent men, women, and children. Mr. Speaker, this was an attack on free people everywhere. And on behalf of the British people, I would like to thank our friends and allies around the world who have made it clear that they stand with us at this time. What happened today was dreadful. Wholly innocent civilians, some of whom were young French tourists visiting London, maybe for the first time, lost their lives on Westminster Bridge, and then others were injured when the car mowed again onto the pavement further down the road, and then the culprit ran into Parliament. Now clearly there is obviously an issue about that security. Clearly there will be the deepest possible inquiry into that, but it's everybody that must be kept safe. Everybody, whether they're in Parliament or outside Parliament, and this was an attack on people going about their normal day-to-day business. They were office workers, they were people going home from work, they were tourists visiting London, people going about their normal business, including a group of police officers who were returning from a commemoration parade. I will not comment on this stage at the identity of the attacker, but our working assumption is that he was inspired by international terrorism. I should also say at this stage that we believe now approximately 40 people have been injured, including several with serious injuries, including 3 police officers, 2 of whom are in serious condition. Our investigation continues and is moving at a very fast pace this evening. We will be working throughout the night. We have hundreds of officers on this investigation, and they're focusing on the suspect's motivation, preparation, and his associates. Just feel sad, really. I think we all knew it was going to happen at some point. It's just you don't prepare for it, do you? And just feel sad for those that lost their life and those that are injured. It's horrific. Like, obviously speaking to my colleagues at work, just seeing if they're all right. You feel helpless because I'm all the way in Stratford. You can't come to work and help. Just sad, really. And it just makes me more determined that these awful people aren't going to get away with it. Why should we stop living our lives the way we do for these nutters? Ultimately, for this type of attack in a public space, or as we call in the UK here, a crowded space, very difficult to prevent and defend against, even in the best of circumstances. So this is precisely why we've seen a shift in the threat environment from attacks directed against harder targets, symbolic targets, which we saw in the mid-2000s especially, towards softer, less defended, less protected, open access places where anybody can carry out this type of activity. Veíamos a la primera ministra Theresa May tratando de llevar tranquilidad
al pueblo al pueblo británico. Veíamos diciendo no tenemos miedo, está bien, es lo que tiene que decir. Al mismo tiempo vimos también las imágenes de cómo se la llevaron del Parlamento, porque recordemos, Theresa May estaba en el Parlamento cuando este hombre cometía el atentado. Y Natalia, ¿tenías algo para comentar al respecto? Sí, exactamente. Muy impactante ver la filtración en los medios de cómo es un operativo para evacuar a un líder, un primer ministro. Jefe de gobierno. Exactamente, en este caso, porque pone también en dudas los límites, ¿no?, de lo que ya es público y lo que sigue siendo secreto. Si recordamos los atentados en Londres anteriores, de hace ya una década, la zona fue absolutamente tapada, protegida herméticamente por una suerte de carpa de amianto o de materiales absolutamente impenetrables, y ahora estamos viendo cómo es el operativo para sacar a un líder de un parlamento, y eso fue filmado desde una terraza y filtrado a The Sun en su momento que lo sacó al aire. Muy increíble eso para todo este aparato alrededor del atentado que cometió Adrián Ruselayao, que es como se llamaba el terrorista hace una década antes de Su nombre convertirse al actual Islam. era Khalid Massoud, tenía 52 años, pero había nacido como Adrian Russell, efectivamente. Sí, y ya se lo buscaba por extremismo violento. Esto significa que hay fallas enormes, sigue siendo, como en todos los atentados que estamos viendo en Nos los hacemos las mismas últimos preguntas, años. decís, ¿no? Exactamente, las mismas preguntas. Y en este caso también cabe preguntarse si es un lobo solitario que aprovecha el Estado Islámico para incorporarlo post suceso, o si verdaderamente estamos en un fenómeno de que se están reclutando individuos de otra manera a las que conocimos antes. Son las mismas preguntas, efectivamente, porque la cuestión de si Estado Islámico lo envía o se sube al, entre comillas, éxito del atentado, es la misma pregunta que nos hacemos. Si se sube, evidentemente es bastante barato. Es decir, que de repente un individuo como el individuo que apareció también en Bélgica el mismo día, y resulta que era alcohólico. Entonces, si es alcohólico no es musulmán. Este es un tema. Pero acá hay un eje. El eje tiene que ver más que todo con el cambio de época. Cuando se cometieron los atentados del 7 de julio de 2005 en Londres, y también los de Atocha en esos tiempos, estaban Al Qaeda, por un lado, estábamos hablando de Afganistán, del régimen talibán y de Pakistán. Hoy, después de 2014, del nacimiento del Estado Islámico, el autodenominado Estado Islámico, Daesh o ISIS, como se lo quiera llamar, estamos hablando de Bélgica, estamos hablando de Francia y estamos hablando también de lobos solitarios que operan, en este caso, sin ese paraguas que tenían los de Al Qaeda cuando cometían los atentados. Es decir, se podía verificar si efectivamente provenía de Al Qaeda, era una orden de Al Qaeda o no. Hoy ya no es así, porque es todo mucho más difuso y porque el ISIS, Estado Islámico, Daesh, como se lo quiera llamar, evidentemente maneja de este modo lo que es la propaganda. Esa propaganda por la cual en un lugar como Londres, que es Londistán, por la cantidad de pakistaníes que viven allí, evidentemente, bueno, un atentado, así no tenga gran magnitud, porque el anterior en Londres tampoco tuvo gran magnitud respecto del de Atocha, por ejemplo, en España, bueno, eso tiene mucho, mucho más impacto que de repente un atentado en Bélgica o en Francia. Bueno, lo que pasa, a ver, José, cuando decimos Londres, decimos el centro de Europa, independientemente de la cuestión geográfica, quiero decir, es uno de los puntos de mayor atracción, y era esto en el corazón de Londres, y por eso es que nos encontramos con tanta gente de diferentes nacionalidades. Lo que de alguna manera determina que el atentado termine afectando no solo a los británicos en este caso. Ahora, recién mencionábamos que venimos haciéndonos las mismas preguntas, pero empezamos a tener algunas certezas también, Sí, yo ¿no? creo que una de las novedades de cómo se va transformando, va mutando el terrorismo en los últimos años, es que los atentados son cada vez más nacionales y cada vez menos importados. Quiero decir, uno estaba acostumbrado al formato 11 de septiembre, en el cual un grupo de terroristas que manejaban el know-how del terrorismo, que habían sido entrenados, en este caso la mayoría eran sauditas, viajaron a Estados Unidos, se instalaron, tomaron clase de aviación, secuestraron el avión y lo estrellaron. Bueno, ese es un formato en el cual está retrocediendo, y lo que estamos viendo, como se vio muy claramente el atentado en la Costa Azul, en Cannes, es gente que en muchos casos nacida en los mismos países en los cuales produce el atentado, como en este caso en Inglaterra, o en aquel caso, bueno, no era nacido en Francia, pero vivía desde muy chiquito en Francia,
es decir, atentados que tienen una raíz más nacional que importada, es decir, no es gente que viene de afuera a atentar, sino son los propios connacionales, digamos, los que cometen el atentado, que tiene una dimensión de amateurismo muy importante, digamos, es decir, es gente que en muchos casos no viajó a Siria, no viajó a entrenarse a Irak Pero o a sí Irán. vieron esos videos en donde les decía, si no pueden hacer tal cosa, agarren un auto y atropellen a todos los que efectivamente, convertir cualquier instrumento En de un vida arma. cotidiana en un arma. Y la pregunta que tienen algo de espontáneo también, digamos, ¿no? El sentido, y una pregunta que nos formulamos antes, que cuando fueron los últimos atentados en Francia, me parece que vale la pena recuperar ahora, es si estamos hablando de una radicalización del Islam, que evidentemente la hay, es decir, hay un sector del Islam que se ha radicalizado, o estamos hablando en algunos casos de una islamización de la radicalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Gente que tiene antecedentes de violencia, de delitos comunes, como es este caso, de alcoholismo, como era el caso de violencia intrafamiliar en algunos casos, que en algún momento, por algún motivo, adopta la fe islámica de manera más o menos convencida, porque no se puede ser un islámico convencido y al mismo tiempo ser alcohólico, y eso después lo lleva a cometer un atentado. ¿no? Me parece que son dos dimensiones que se están cruzando y que en parte explican lo que estamos viendo. Sí, convengamos que también nos ocupamos mucho de ver los orígenes de los atacantes, de los asesinos en este caso, y uno no deja de pensar que detrás de los que murieron, de las víctimas, de los civiles que murieron y de los que están por morir, que pueden morir todavía, porque hay algunos que siguen graves, y de aquellos que seguramente quedaron marcados para toda su vida, también hay muchas historias. Y hay 12 nacionalidades. Y 12 nacionalidades. Venimos como muy concentrados, porque tenemos que tratar de entender la razón que lleva a un sujeto a semejante crimen, pero muchas veces dejamos de lado lo que son las vidas que se fueron. Recordemos los atentados en París, cerca del Estadio Nacional y demás, donde estaba François Hollande, era argelino el policía. El primer frente que cae en manos de los terroristas eran argelinos. ¿Puedo decir los atentados de noviembre, los de Bataclan? Exactamente. Sí, la verdad que lo que empieza a ocurrir también es que cuando vos señalás, José, aquello de ya no es la banda organizada que va, no puede serlo porque para eso están como atentos. El problema es esto, cómo se filtra hay como una especie de adhesión espontánea de gente que vive en las grandes ciudades europeas y que en algún momento decide, ni siquiera tiene en algunos casos lazos comprobables con Estado Islámico. En muchos casos los lazos son simplemente conexiones a través de redes sociales y demás. Gente que en muchos casos ni siquiera tuvo contacto físico con alguien de Estado Pero Islámico. en algún lado hay una traza. Por ejemplo, allá fue hace una década Arabia Saudita y fue profesora ahí. Hay una conversión al Islam después de ese viaje. Es un muchacho, bueno, 52 años no es un muchacho, pero nace en Kent, es absolutamente un nacional, como vos decís, pero hay un punto en donde se pierde. ¿Qué le pasa? Que vuelve y es otro. Claro, pero la pregunta, Natalia, en este Cambia de caso, identidad. que es algo que los europeos y sobre todo en países, en este caso como el Reino Unido, en Francia esto se ve mucho, ¿cómo se hace para que las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia no vulneren los más básicos derechos civiles, investigando qué pasa con cada una de estas personas? Están sus propias comunidades también, las mezquitas, los centros de estudio del Corán, las escuelas que son de la comunidad, están en un enorme déficit por la falta o sea, no se detectan estas figuras. Y vas a decir algo. Perdón. Londres es la ciudad del Gran Hermano, es decir, la ciudad de George Orwell. Es la ciudad que más cámaras por persona tiene en el mundo. A su vez, los musulmanes han sido alentados, el año pasado sobre todo, a denunciar si ven algo sospechoso dentro de su comunidad. Y ha habido más que denuncias, varios indicios de la posibilidad. Ahora, yo me pongo a pensar en esto. ¿Se puede perseguir a cada sospechoso? Por eso, recordemos que hay un alcalde musulmán en Londres. También. ¿No? Cuando fueron los atentados, los de Bataclan, si no me equivoco, hubo mucha crítica acerca de la inoperancia o los déficits de la inteligencia francesa en prevenir los atentados. Me acuerdo que en algún momento se hicieron las cuentas de cuántos sospechosos había viviendo en Francia con posibilidades de cometer un atentado, y cuántos, que eran, no me acuerdo, pero eran unos cuantos, y cuántos policías se necesitaban para seguirlos todo el tiempo, y era técnicamente imposible. Bueno, o sea, tenías que duplicar la cantidad de fuerza, la dotación de la fuerza de seguridad para poder llevar adelante esa tarea. Y también viola las libertades individuales. Además, a eso voy. ¿Cómo se organiza un sistema que pueda prevenir sin vulnerar los más básicos derechos civiles? Esa es la gran pregunta que se están haciendo en este momento. Y el rol, lo que decía Natalia está bien, el rol de las comunidades islámicas en lo que, por lo menos en Francia se habla mucho de la desradicalización,
es central. Sin las comunidades islámicas no se puede hacer. Sobre todo porque además son los primeros afectados, ¿no? Sí. Claro. Es decir, Totalmente. son los islámicos los primeros afectados cada vez que hay un evento de esta magnitud. Bueno, la sorpresa entonces, decíamos, fue que el nombre del señor Khalid Massoud no era tal, sino que se llamaba Adrian Russell, que tenía una hija chiquitita, que estaba casado con una mujer joven. Parece que tenía 3 hijos, pero había una nena muy chiquitita, que sus vecinos lo veían como un hombre común. Seguimos con esto de un hombre común, con algunos hechos de violencia en registro, pero seguimos todavía ignorando... Sí, de violencia delictual, Inde. Sí, de violencia exactamente, delictiva, exactamente. digamos. Sí, Robo, tal cual. esas cosas. Sí. Sí, bueno, también lo que dice Natalia es cierto, había estado como profesor en Arabia Saudita, había hecho un viaje en un y momento, se había sí. convertido al Islam. Sí. Esa conversión al Islam también puede llegar a ser una alerta en un momento en donde hay radicalización del Islam. Eso también es cierto, Sí. sin tener origen. Sí, lo que pasa es que es imposible, obviamente, estar alerta de todas Por las personas que se supuesto. convierten al Islam en el mundo occidental. Es que se ha impuesto un nuevo paradigma. El nuevo paradigma es vivir con la paranoia y el miedo. Sí. Bueno, pero no es lo Sí. mismo Muhammad Ali en un contexto que lo que está ocurriendo ahora. Vos Es decís un la tema- conversión de La alguien. conversión es un tema muy delicado actualmente por lo Pero que también tiene que significa ver esa con los peregr- derechos individuales, la Absolutamente. elección religiosa. Es complicadísimo. Nosotros nos estamos yendo a la primera pausa, nos quedamos hasta las 14, no se olvide. Y le vamos a adelantar los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. Los 60 años de la Unión Europea. Reunidos en Roma, los líderes del bloque celebraron un nuevo aniversario opacado por la inminente salida del Reino Unido. Y además, cuando volvamos, Venezuela, crisis sin fin. Agobiado por la escasez de pan, remedios y gasolina, el gobierno de Nicolás Maduro afronta uno de sus peores momentos. Todos los detalles, como siempre, se lo contamos luego de la pausa en esta edición internacional de Televisión Pública Noticias. Ya volvemos.